¿Qué crees tú que hace falta del lado y lado del sector público y del sector privado del libro para que el acercamiento se consolide y comencemos a caminar juntos en pro del libro? Como pasó hasta 2014, hasta que empezó el bloqueo, ¿por qué Venezuela estaba tan fuerte en el sector libro? Porque el sector público y privado se complementaban. Son dos sectores que tienen que ir abrazados. La Cámara del Libro tiene que ir abrazada con el Centro Nacional del Libro, trabajar juntos en pro del sector libro en el país. Ir a ferias del libro juntos, que Venezuela tenga un stand en el que también lleve libros del sector privado y que tenga una panoplia de libros diferentes para mostrar a Venezuela. En varias ferias del libro él montó un gran stand, como lo hace Argentina, que se llamaba Venezuela Editorial, y ahí estaban los libros del Estado y los libros del sector privado. Todos se unían, todos ponían un poquito de plata y se iban todos juntos, aunque no fuera presencialmente, pero sus libros iban a un stand gigante que era Venezuela Editorial. Entonces creo que no hay que tener miedo a eso, porque eso funciona. Hola, ¿cómo están todos y todas? Bienvenidos a una nueva entrega del podcast de la Librería del Sur, Entre Libros. Recuerde que cada semana estamos compartiendo con ustedes contenidos referentes a alguna personalidad vinculada con el mundo literario venezolano y con las diferentes opciones que tienen los lectores y las lectoras a disposición para su encuentro con el libro. Desde ya le invitamos a que se suscriba a nuestro canal. Estamos en YouTube a través del usuario Entre Libros Podcast para que esté al tanto de lo que estamos compartiendo con ustedes desde Librerías del Sur y desde todo lo que tiene que ver con el Centro Nacional del Libro de Venezuela. El día de hoy tenemos a una invitada muy especial que teníamos desde hace rato queriendo tenerla acá en este espacio, porque si hay algún referente que las personas que hemos decidido transitar este rol de la comunicación, del periodismo y utilizarlo para la promoción de la lectura, es precisamente a nuestra invitada del día de hoy, María Elcira Matute. Bienvenida, María Elcira. Gracias, gracias. Es muy sabroso estar aquí en Librerías del Sur y ver cómo cada vez hay más espacios para hablar de libros en los medios. Ese ha sido siempre el objetivo de la librería mediática, animar a otros a promocionar el libro y la lectura con mucho entusiasmo. 20 años de librería mediática, se dice fácil, ¿no? Sí, 20 años en BTV, porque en Radio Nacional empezamos mucho antes y estuvimos casi 19 años, también en la Radio del Sur, en YBKE Mundial, y luego nos quedamos en BTV, que también es radio, porque BTV tiene una señal de radio, así que cuando hacemos televisión también hacemos radio. ¿Por qué decidir transitar este camino que muchas veces parece solitario, difícil? Siempre es frecuente el comentario de la gente relacionada con el mundo del libro, decir que somos poquitos, que no somos muchos los que nos acercamos a este mundo. ¿Por qué María Elcira decide emprender este camino? Es que somos muchos los que nos relacionamos con el libro. No solamente cuando estoy en una feria de libros, sino permanentemente. Se acercan a preguntar, a decir que vieron el programa, personas las más diversas que te puedes imaginar, y son muchas. Es decir, que el interés por el libro es muy amplio. Y fíjate que cada vez hay más gente que hace podcast, que hace book trailers, que se anima con sus propios medios a acompañar este amor por los libros. Y mientras haya más gente hablando, es mejor, porque entonces cada persona tiene un universo de libros que le gusta, que quiere compartir. Entonces, mientras más diversidad haya, será mejor y será más saludable para el sector libro, para el mundo del libro. Así que somos muchos, somos muchísimos, no estamos solos, y yo lo he comprobado a lo largo de estos años. Al principio, claro, uno siempre piensa que no va a tener repercusión, pero cuando vas viendo que cada vez más gente se acerca y que más gente te reconoce el trabajo que has hecho, entonces te das cuenta de que no, que somos muchos, muchos amando el libro. ¿Cómo ha sido ese proceso de adaptación al mundo de la televisión cuando tú comenzaste hace 20 años la librería mediática a través de Venezolana de Televisión,
a la actualidad en la que te vemos con con tu teléfono, tú de camarógrafa, tú haciendo labores también técnicas que anteriormente estaban destinadas únicamente a un grupo de compañeros de la televisión. Sí, todos nos hemos hecho, ya con el uso de los celulares es muy fácil. Antes nosotros, mi esposo y yo, cuando salíamos de estudio, fuera por Venezuela o por otras partes del mundo, siempre teníamos unas camaritas profesionales pequeñas, pero no es igual que todo el aparataje técnico que se necesita para hacer un programa grande en la televisión. Pero ahora es muy fácil, ahora con un celular y un poquito de ingenio, tú puedes hacer un programa que incluso puede salir en pantalla grande. De modo que nos hemos ido adaptando y hemos ido sumando espacios que no son los espacios formales y no hay que tener miedo, no hay que hacer las cosas perfectas. Fíjate que el día del libro nos dieron esa sorpresa del premio Aquiles Nazoa y yo no me lo esperaba, yo ni siquiera le dije a la productora que fuera, pues dije, bueno, yo voy a hacer una grabación y hacemos una notica en el programa. Entonces, pues yo no hallaba qué hacer con la cámara y no tenía el trípode puesto en el piso. Y entonces, pues Mari Peña me mandó un video de los que habían hecho ustedes para poderlo poner en el programa y reseñar eso. Pero bueno, son las cosas hermosas que pasan y que uno tiene que aceptar cuando está haciendo libremente también, no solamente con la formalidad de la grabación de Venezolana de Televisión, las coberturas de los eventos. Así que es muy bello contar con todos estos equipos y que cada quien tiene como un pequeño medio de comunicación y cada quien le da el uso que quiere. Entonces, nosotros siempre hemos abogado por esa campaña de 1 minuto para el libro, pidiéndole a todo el mundo que aunque no sea tu programa de libro, siempre va a haber un libro que tiene que ver con lo que estás hablando. Entonces, haz el esfuerzo de dedicar 1 minuto de tu espacio, hasta dando un concierto, hasta los cantantes se lo hemos pedido, 1 minuto de tu espacio, del programa de radio, del programa de televisión, para hablar de libros. Entonces todos podemos ser libreros mediáticos y esa es la propuesta. Hemos visto también en el programa del compañero Boris Castellano que ahí tienes tú también tu Ah, espacio sí, de un no, minuto esa es con el una libro. locura porque tengo tiempo que no lo hago, pero él siempre me está llamando para que mande 1 minuto para el libro, pero por supuesto 1 minuto para el libro nunca dura 1 minuto, entonces él dice que es 1 minuto para el libro llanero y la verdad es que yo hago eso. 1 minuto para el libro es la excusa para meter un poquito del libro en cada programa, entonces a él le encanta que nosotros hagamos 1 minuto para el libro dentro de 360 y nosotros compartimos en el 2018 el Premio Nacional de Periodismo, él por un trabajo político, periodístico muy interesante que hizo y nosotros por el programa de la librería mediática. Así que nos hermana el amor por el buen periodismo y el poder hacer periodismo donde sea. Además, la respuesta, o sea, uno trabaja siempre por el tema del quien va a recibir el mensaje, pero también tiene este adicional que son los reconocimientos, los premios. Estuvimos Sí, presentes la semana pasada cuando te dieron el premio Aquiles sí. Nazoa por tu labor como promotora de lectura de tantos años de trayectoria. Cada uno de estos reconocimientos, ¿qué significa? ¿Es un punto de llegada o un punto de No, partida? en punto de partida, cada uno te compromete más porque entonces ya quiere decir que reconocieron tu trabajo hasta ese momento, entonces tú tienes que seguir trabajando y mejorando, o sea, en el momento que tú piensas que lo que tú haces es perfecto, empiezas a volverte mediocre. Nosotros siempre estamos revisando críticamente el programa como si fuéramos enemigos de nosotros. Y tanto la productora Fátima Flores como mi esposo Isidoro Duarte y yo siempre estamos viendo cuáles son las mejores formas de hacer las cosas, qué temas no hemos abordado, en qué nos hemos equivocado. Entonces, estos premios, siempre decía el Che Guevara que el estímulo moral era lo más importante. Y estos premios son un estímulo moral importante. Además, imagínate compartir un premio con Román Chalbó, por ejemplo, con Juan Calzadilla. Ese es el premio que en la gestión de Farruco Sexto era el premio del ministro de Cultura para el año, para alguna persona que hubiera destacado. Y este año pues me tocó a mí. Realmente fue una gran sorpresa y fue muy divertido estar ahí. Me pasó una vez, Realmente sí, sorprendida. realmente me pasó como la primera vez que ganamos el Premio Nacional del Libro, que yo fui a hacer la cobertura del primer Premio Nacional del Libro y yo estaba también con la cámara del trípode, no sé qué. Bueno, Merecida Matuti, pasé a recoger el premio, y yo ya vamos. O sea, yo vine aquí de periodista. Es muy lindo cuando cuando tú envías el proyecto a un premio, como es el caso del Premio Nacional de Periodismo, que tú envías para estar junto con todos los demás, allí siendo parte de los que podían ganar ese año, pero también la sorpresa es linda. Hablando de las formas de comunicar
que en la actualidad se han diversificado tanto, ha nacido una tendencia a través de TikTok y ahora hay también su espacio en otras redes sociales como en Instagram. Este tema del BookTok, de estas reseñas que están haciendo diferentes lectores y lectoras sobre lo que son sus gustos, lo que son sus opiniones sobre diferentes obras literarias. ¿Qué opina María Elcira Matute sobre el BookTok? Es que es excelente porque eso es lo que uno hace. Antes de hacer la librería mediática, nosotros hacíamos reuniones de amigos y éramos como si hiciéramos nuestro pequeño programa, cada uno contándole al otro que había leído, qué película había visto, qué libros tenían que ver con la película, no sé qué. Y cuando nosotros diseñamos la librería mediática fue a través de una investigación en los años 90 para ver qué le gustaba a los niños, a los jóvenes y a sus padres en reuniones de conversación, ir al teatro y ver qué libros tenían que ver con eso y qué no les gustaba y qué les agradaba. Entonces, yo creo que todos esos ámbitos pequeños van sumando un gran ejército de personas que hacen ver que el libro tiene una larga vida. No solamente el libro digital, que tiene tanto auge y que para mí es complementario, sino el libro de papel. Tú ves a las personas haciendo montones de libros, o saliendo de los libros, o metidos en una biblioteca, jugando con el objeto libro, en esos pequeños videos, en esos microprogramas, que además para nosotros son fuente de información, porque entonces, mira, que este muchacho que tiene tantos años le gusta esto, voy a investigar, voy a buscar un entrevistado, voy a buscar ese libro. Son también fuente de información para la librería mediática. Es excelente tanto la gente que hace esos programas en YouTube, en TikTok, en Instagram. Bueno, ustedes también, uno está informado de lo que está pasando en el mundo actual en Venezuela, viéndolos a ustedes. Son fuentes de información. Siempre que he entrevistado, he conversado con estas jóvenes en Venezuela que se dedican al tema del BookTok, veo que su preferencia siempre son a las obras de ficción. Yo soy una lectora muy aburrida porque me gustan más los ensayos, pero y veo que cuando les pregunto, mira, ¿por qué te gusta tanto la fantasía o el romance o estas formas de escritura? Me dicen no, porque eso me ayuda, es una alternativa al mundo real, uno puede escapar de su realidad. Hay una necesidad de escapar de la realidad y el libro puede ser una vía para eso, ¿o por qué le gusta tanto a los jóvenes este Es que tipo de son etapas lectura? que uno va viviendo y eso es típico. Cuando estás chamito, son todos los libros que hablan de niños y los juguetes y las cosas que tienes que ver contigo. Cuando eres joven, entonces es el amor, el descubrimiento del mundo, no sé qué, el terror. Eso es una cosa que es fascinante para los jóvenes y todo el mundo ha pasado por allí. El amor, los romances, el amor prohibido, ta, ta, ta. Pero a medida que, como decía Mario Benedetti, todos empezamos con las novelas de Corín Tellado, las novelitas de vaqueros, todos empezamos con basura. No importa, pero lo importante es empezar a leer. Después tú dices, Claro. bueno, ¿cómo fue que yo leía esas porquerías que... Pero no, son buenas porque te van formando como lector, son primeros pasos. Tú mismo te vas formando como lector. Y después cuando te das cuenta de que la ficción, sí, la ficción te lleva a otros mundos, también el ensayo te hace hacer introspección y te hace pensar que tú también puedes generar ideas que no son ficción, que son reales y que pueden influenciar la vida de otras personas o cambiar el mundo de una manera mejor o analizarlo, tratarlo de entender. Entonces, cada quien tiene que ir recorriendo sus caminos y uno no puede imponerle a otra persona. Eso de las lecturas obligatorias es lo más patético y lo más contraproducente que hay. Cada quien tiene que leer lo que quiera. Una vez en una feria del libro, una señora se acercó con unas niñitas fúricas porque estaba leyendo las novelas esas de Drácula, de vampiros que tuvieron mucho éxito. Le dije, déjenlas que lean, pero ¿por qué te gustan esas novelas? Le decía yo a las chamitas de 13 años. Es que nos gusta el miedo, nos gusta el suspenso. Y yo, bueno, anda a buscar en algún puesto aquí o en la librería del Sur un libro de Horacio Quiroga y después me cuenta. Después las chamas, dígame más, es que ya ahora, esto sí es terror, eso no era nada, ¿ves? Pero ellas entraron al género del terror y al buen género del terror a través de esas novelas superficiales. Hay que dejar que lean de todo, por eso que nosotros decimos eso, lee siempre y lee de todo, todo aporta, todo lo que tú leas aporta. En cuanto a cómo está el mundo del libro hoy en Venezuela, hay diferentes voces desde lo público y lo privado que tienen una expectativa positiva de las cosas que están surgiendo ahora y que además son el nacimiento
de cosas muy positivas para el mundo literario. ¿Cuál es la lectura que tiene María Elcira Sí, Matucci? nosotros tenemos un movimiento poético, por ejemplo, para dar un solo ejemplo, un movimiento poético muy fuerte en Venezuela. En este momento acaba de ganar el premio Casa de las Américas Poesía, compitiendo con más de 800 poetas, Esmeralda Torres. Así es. Y realmente el jurado estaba gratamente sorprendido y decía, bueno, pusiste la vara alta no solamente para ti, sino para el concurso. Eso me lo contó ella en estos días. Entonces, en Venezuela ya nosotros tenemos a nuestros clásicos vivos y que ya no están con nosotros. Tenemos a Rómulo Gallegos, tenemos a Teresa de la Parra, tenemos personas que están produciendo que son grandes de la literatura y que están activos como Luis Brito García, Gustavo Pereira, Ana Ujú. María Oviedo Palomares, Freddy Ñáñez, Leonardo Ruiz Tirado. Bueno, son muchas personas que podemos mencionar. Y creo que en este momento que hay una especie de bonanza en Venezuela. Creo que ya es la hora de que se vuelva la cara hacia el sector libro para que volvamos a recuperar las librerías, para que vuelvan a haber 100 librerías del sur. Poco a poco se han ido recuperando para que vuelvan a abrir librerías privadas que se fueron cerrando. Era muy difícil con el bloqueo, la guerra económica, la pandemia, surtir las librerías, ir adelante con las librerías. Pero yo creo que ahora estamos en una mejor situación y tú ves ya librerías que resistieron el bloqueo y la guerra económica, que están bien establecidas, que ya están pensando en montar otras sucursales. O sea, ya tú ves como que se está recuperando el sector. Y bueno, nosotros siempre le hemos dicho al presidente Maduro que hay que sentarse a planificar un plan de incentivo para el sector libro. Ujú. Así como por ejemplo en España las librerías que hacen una actividad semanal cultural tienen subvención del Estado, bueno, hacer ese tipo de cosas para que la gente se anime a montar una librería café que siempre es tan agradable como las que nosotros conocemos, montar librerías especializadas, que resurja el sector libro. Llegamos a ser grandísimos, llegamos a tener cadenas de librerías que tenían hasta 37 sucursales, Librería del Sur llegó a tener 100. Entonces yo creo que es el momento ahora que estamos como en un reverdecer económico que también el sector libro se fortalece. ¿Qué crees tú que hace falta del lado y lado del sector público y del sector privado del libro para que el acercamiento se consolide y comencemos a caminar juntos en pro del libro? Sí, tienen que como pasó hasta 2014, hasta que empezó el bloqueo, ¿por qué Venezuela estaba tan fuerte en el sector libro? Porque el sector público y privado se complementaban. Entonces, al principio que la gente tenía miedo, que los libros eran muy baratos en librerías del sur, que se regalaban libros, ¿qué pasó con eso? Que la gente se emocionó con el libro, entonces también iba a librerías privadas a comprar libros más caros. Entonces, son dos sectores que tienen que ir abrazados. La Cámara del Libro tiene que ir abrazada con el Centro Nacional del Libro, trabajar Ujú. juntos en pro del sector libro en el país. Entonces, hacer reuniones, tener proyectos conjuntos, hacer como lo hemos hecho en otras oportunidades, ir a ferias del libro juntos, que Venezuela tenga un stand en el que también lleve libros del sector privado y que tenga una panoplia de libros diferentes para mostrar a Venezuela. Cuando mi esposo era presidente de la Cámara del Libro, en varias ferias del libro, él montó un gran stand como lo hace Argentina que se llamaba Venezuela Editorial. Y ahí estaban los libros del Estado y los libros del sector privado. Todos se unían, todos ponían un poquito de plata y se iban todos juntos, aunque no fuera presencialmente, pero sus libros iban a un stand gigante que era Ujú. Venezuela Editorial. Entonces, creo que no hay que tener miedo a eso porque eso funciona. Y creo que las empresas privadas que han permanecido y los que tienen el proyecto de montar una librería, una distribuidora, una imprenta, tienen que unirse para trabajar juntos. Es la única forma. El sector libro público no puede funcionar solo y el privado no. Son una sola masa que cuando trabajan juntas son fuertes y son invencibles. Hablando de temas de ahora, como por ejemplo Wattpad, es una plataforma en donde cualquiera puede poner, publicar algún escrito. Ha recibido algunas críticas diciendo que eso disminuye los estándares de creación literaria, mientras que otros dicen que los democratiza y de alguna forma rompe algunas barreras para la publicación. ¿Qué opinas tú sobre eso? A mí me parece que siempre es bueno pasar por Ok. un editor que sea editor.
Fíjate, nosotros hicimos los libros de la librería mediática, el primero se hizo en papel y pasó por un editor que era PDVSA La Estancia y se le hicieron cambios y se adaptó para el papel. Lo que nosotros teníamos como idea se adaptó para el papel. Luego nosotros mismos hicimos unos PDF con el libro 2 y el libro 3 de la librería mediática. Entonces ahora se está pensando hacerlos en papel y al entregarlos al editor ha habido muchísimos cambios. Entonces tú dices, yo no puedo creerme que yo puedo escribir y decir que esto está bien, que ya esto está listo para que un lector lo vea. Está bien que tú lo colocas en una plataforma y que todo el mundo lo pueda descargar, etcétera. Pero un libro serio, un libro que va a trascender, tiene que pasar necesariamente por las manos de un editor. El editor es el especialista, una persona que produce la información, pero la forma del libro la da un editor. Tocaste en lo que está ahorita la librería mediática, que es en parte la publicación de estas obras, pero además han planificado diferentes actividades para celebrar este aniversario. Sí, estamos en eso, vamos a tener todo el mes de julio, mes de junio, perdón, el 21 de junio es el aniversario formalmente. Todo el mes de junio va a haber programas en vivo y grabados en torno al aniversario. Pensamos el propio día del aniversario hacer un programa especial para adelantar todas las actividades que tendremos, que serán principalmente un programa el 21 de junio en vivo en BTV, en la tarde un taller que aún lo estamos armando porque queremos traer un invitado internacional, unos invitados internacionales de la Biblioteca Municipal de Peñaranda de Bracamonte, que está cerquita de Salamanca, que es una población de 6.000 habitantes y son ejemplo para el trabajo comunitario desde la biblioteca. Entonces queremos compartir con ellos libreros, periodistas culturales, lectores, editores, es decir, gente del libro, bibliotecarios. Queremos compartir un taller como un regalo de la librería mediática para compartir todas esas experiencias, pero a modo de taller, ese sábado Genial. 21 en la tarde. Buenísimo. El domingo vamos a tener un programa largo de hora y media o 2 horas en el CELAR, en vivo, a las 2:30 de la tarde, para presentar si logramos hacer los libros en papel y si no, bueno, presentaremos el sueño de que los libros se están haciendo en papel porque sabes que siempre hay problemas con el papel y todas esas cosas, pero ya los libros están editados, están esperando con ¿Están la listos para conclusión. impresión? Sí, ya están listos para la impresión. Nos costó bastante todo este trabajo de edición que lo están haciendo el equipo de Freddy Ñañez, Ana María Oviedo Palomares, Stephanie Rojas Wagner, Leonardo Ruiz Tirado, están ocupados en hacer la edición de esos libros. Entonces, la presentación de esos libros, y los que vayan ese día, de una vez les digo que lo único que vamos a preguntar a los que van a participar, que se van a animar a acercarse al micrófono, es que recuerden cuál fue el primer libro que leyeron en conciencia o el primer libro que compraron y leyeron. Ya nosotros hemos hecho esa pregunta a varias personas y las experiencias son tan diversas que, por ejemplo, Leonardo Ruiz Tirado dice que los primeros libros que compró fue que venía caminando y se encontró un dinero tirado en el piso y él dijo, no puede ser, tenía, no sé, como 15 años. Entonces fue para la librería y dice que se compró una estantería completa de una enciclopedia que quería y todavía le sobraron reales para comprarse unos zapatos. Ese es su primer recuerdo de comprar un libro. Y el lunes siguiente pensamos, bueno, queremos hacer algo acá en la librería mediática con distintas personas que a lo largo de 20 años de programa han sido parte de la librería o han aportado algo para la librería. Todo eso lo estamos organizando, pero te adelanto que más o menos eso va a ser el centro de la celebración y todos los programas durante el mes de junio son para los 20 años de la librería mediática. Imagínate, hay niñitos que han ido a la librería de 5 años y ya están graduados a la universidad. O sea, es impresionante. Una de las cosas locas que pasó en el inicio del programa fue una pareja de personas que creo que tenían 80 años. Cada uno había escrito su libro y se lo habían publicado sus hijos. El señor tenía el libro de las preguntas y la señora el libro de las respuestas. Y yo los conocí porque en una feria y los llevé y se empataron. Está bien, está bien. Se complementaron con los libros y así. Maravilloso. Bueno, ha pasado de todo, son 20 años de experiencia, más todos los años que tuvimos antes en BTV, en nuestra mañana, que teníamos una sección de libros por 7 años, que íbamos cada 15 días, 5 minutos, religiosamente hasta que nos aceptaron el programa de la librería mediática y todos los, no sé, 3.000 programas que hicimos entre Radio Nacional y YBK Mundial y la Radio del Sur. Así que hemos dicho, no sé, habremos dicho como 5.000 veces, los invitamos a leer siempre, a leer de todo y Venezuela, territorio libre de analfabetismo, que es nuestro lema.
Y Boris Castellano, que lo mencionaste, me dice, pero tú no te cansas tantos años. Le dije, es que cada programa es diferente, bueno, tú lo sabes. Así es. Cada experiencia es diferente, cada libro es diferente, la expectativa que uno tiene de un programa es diferente del otro. Y lo más bonito es que llegas a personas que tú ni te imaginas que ven los programas, ni te lo imaginas. Así Incluso cuando estaba en la radio, una vez estaba en el aeropuerto y venía bajando una escalera mecánica larga y no tenía ni un año en el programa de radio, estaba empezando. Y por otro lado viene y hizo, ay, yo sabía que era usted, por la voz la reconocí, hasta por la voz te reconoce. Entonces, es una gran responsabilidad llevar adelante espacios mediáticos. Tú no sabes quién lo va a ver, no hay espacio pequeño. Entonces uno tiene que ser muy responsable acerca de lo que dice, de lo que opina, porque no sabes qué efecto va a tener eso en alguna persona. Nosotros esperamos que la librería mediática haya tenido siempre un efecto positivo en las personas. Vamos a aprovechar esta pregunta que tú haces para preguntártela a ti como parte final de esta entrevista. Ese libro que te convirtió en lectora, María Alcira, ¿cuál fue? Es que yo no me recuerdo sin ser lectora. Yo lo estaba contando ese día del premio. Yo tenía 2 años y medio, yo era una pichurra. Y entonces le preguntaba a mi papá las letras en el periódico, a él le gustaba mucho leer el periódico, y mi mamá, por echar broma, me dijo, ay, a ver, niña, lea esa palabra. Y yo ya sabía leer sola, aprendí. Y mi mamá era maestra y me llevó a todo eso de la lectura. Así que yo no me recuerdo sin libros, yo no me recuerdo sin libros. Y quiero hacer esa pregunta, pero yo siempre cuento que a mí me dieron una vez, yo tenía como 8 años, me dieron 15 bolívares y fuimos a la librería Las Novedades. Entonces, compre el libro que usted quiera, hija. Entonces yo me sentí así como millonario. Entonces compré un libro grande de Editorial Fer, que lo conservo, que me han ofrecido hasta 500 euros por el libro porque es de colección, con unas ilustraciones hermosas, se llama Leyendas Maravillosas, que eran unos cuentos de hadas loquísimos que no tienen nada que ver con los cuentos de hadas tradicionales. Y para mí eso fue, imagínate, yo me acuerdo dónde lo compré, me acuerdo de la estantería, dónde estaba en la parte de la librería, me acuerdo de todo eso. Entonces yo creo que el libro como objeto no puede desaparecer, porque tú estas cosas no las puedes contar con un link. Tú, ay, recuerdo aquel link que bajé. No, mentira, nadie tiene ese recuerdo. El libro objeto, como dice Freddy Ñáñez, convoca a la humanidad. No podemos dejar que desaparezca. Esta librería del sur llena de libros, tiene que replicarse muchas veces en muchas partes de Venezuela y es ejemplo de una librería llevada adelante de forma muy linda. El librero tiene su sección ahí en BTV, en un programa matutino, y así todos podemos hacer nuestros microprogramas, así sea que los vean nuestros 10 amigos, no importa, háganlo porque cualquier reseña aporta al mundo del libro y al mundo de la lectura, que no es más que el viaje al cerebro de otra persona sin que nadie nos vea. O sea, más apasionante, imposible. ¿Cuál es el género literario favorito de María Alcira? Me gusta mucho la novela, Okay. es uno de los que más me gusta, y la poesía, pero la verdad es que a mí me gustan todos los libros, y los libros infantiles, bueno, me matan. Yo tengo muchos libros infantiles, libros que hablan de libros, libros que hablan de lectores, libros que hablan de escritores y libros que hablan de gatos. Bueno, eso para mí es una maravilla. De hecho, las gatas de la casa tienen una sección de libros dentro de la librería mediática y ellas reseñan los libros de la biblioteca de gatos que hay en la casa. Pero sí, la novela es lo que más me gusta, la novela y la poesía. ¿Hay algún libro famoso que mucha gente haya dicho que le gustó, que tú al leerlo no te haya gustado? Dices, no es para mí este libro. Sí, hay muchos libros que a la gente le gustan que a uno no le llegan, y muchos libros que a uno le llegan y la gente dice, bueno, pero tú, ¿qué te pasa? Ese libro, eso no sirve. Así que no hay, ¿cómo te digo? No hay límites y ningún libro es malo. Todos los libros tienen algo que te van a dejar, así sea saber reconocer un libro que es malo. Entonces, sí, hay algún, no lo... No lo vas a decir. Hay algunos libros que tú dices, bueno, pero ¿y qué entonces? ¿Qué es eso? Y unos libros que a uno le gustan, que la gente dice, pero bueno, ¿y por qué le gustarán? Eso es algo muy personal. En estos días leí a algún filósofo que decía que tú no podías pretender que otra persona sintiera el libro, que no lo había tocado, como lo sientes tú, que ya tú pasaste por el libro. Entonces, el que promueve la lectura tiene que saber eso,
Cada quien tiene su propio tránsito a través del libro. A veces te llega, a veces no te llega. Fíjate, por ejemplo, con La historia sin fin, la historia interminable de Michael Ende, que es un libro apasionante que está escrito a dos tintas y que tú como lector tienes que ir uniendo las dos historias y que habla de las utopías y del amor por los libros y todo eso. Ese libro a mí me ha gustado muchísimo. Y hay gente que no le gusta, que le gusta la película y no le gusta el libro, o que no le gusta el libro. Pero esos son temas apasionantes y yo creo que cada quien tiene que defender desde el derecho de no leer hasta leer lo que lee la gana, cuando Un quiera. libro que tú crees que todo el mundo debería leer en algún momento. La historia interminable. Es un libro pareciera dirigido a niños, pero tiene mucha filosofía, tiene mucha reflexión en torno a la relación entre las personas, al verdadero amor, a los sueños que tienes y cómo llegas a ellos. Es un libro, la verdad que es un libro muy bello. Y si bien el autor no estuvo conforme con la película, la versión que hicieron de la película, es también una película muy bella. Yo creo que eso es un libro que todo el mundo tiene que leer y yo siempre lo recomiendo, La historia interminable. Y bueno, poesías de los venezolanos, ahora que tenemos tanta difusión. Bueno, Gustavo Pereira para mí me ha marcado, es una persona tan parecida a su poesía, tan íntegra. Entonces creo que también la poesía de Gustavo Pereira todo el mundo la tiene que leer. Finalmente, tu consejo para quienes estamos transitando este mundo de la comunicación para la promoción de la lectura. Mira, tienes que ser auténtica, primero tienes que ser lectora. El que no se en este mundo de la promoción de la lectura, tú no puedes trabajar con un guión que haya hecho otra persona. Claro. El que hace el programa tiene que hacer el guión. El que hace el programa tiene que ser lector, porque si no, entonces nadie te va a creer. Entonces, yo creo que hay que ser auténtico y si no te gusta leer, no puedes hacer programas de libro. Por más que quieras estar en la televisión, etcétera, haz otra cosa. Entonces, si eres lectora, te sabes comunicar con propiedad, si eres sincera, si eres humana, tienes el éxito garantizado. Lo importante es ser auténtico y no decir que un libro te gusta cuando no te gusta. Tú no tienes que ser políticamente correcto, tienes que ser auténtico, tienes que ser honesto y eso la gente lo agradece. Bueno, muchas gracias, María Gracias a ti. Alcira. Gracias. Gracias por estar con nosotros, compartir este trabajo de 20 años y más de la librería mediática, este programa multiplataformas que le hemos visto en y escuchado en diferentes medios de comunicación y que seguirá fomentando la lectura dentro y fuera del país. Eso esperamos. Y bien, despedimos este programa como siempre, invitándolos a ustedes a que nos acompañen en otra oportunidad cuando sigamos conversando acá entre libros. Chao.